Hola, mi nombre es María José Bernal. A continuación haré una breve explicación sobre los principios fundamentales establecidos en el Código de Ética de IFAC para contadores. El código establece requerimientos de ética para los profesionales de la contabilidad. El Consejo de IFAC estableció un conjunto de normas internacionales de ética para contadores cuya finalidad es desarrollar y emitir bajo su propia autoridad normas de ética de alta calidad y otros pronunciamientos para que sean utilizados por los profesionales de la contabilidad en todo el mundo. Parte A. Aplicación general del código. Hablamos de una introducción y principios fundamentales. Para hablar de la introducción es necesario hacer hincapié en el interés público. El profesional contable no solo debe satisfacer las necesidades de un cliente o la entidad de donde trabaja, sino también el profesional de la contabilidad debe acatar y cumplir este código. ¿Cuál es la estructura de este código? Se compone de tres grandes partes. En la primera, que es la A, se establecen los principios fundamentales de ética profesional y se presenta un marco conceptual para que éste los aplique con el fin de, primero, de identificar las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Segundo, evaluar la importancia de las amenazas que se han identificado. Y tercero, aplicar salvaguardas para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. En la aplicación del presente marco, el profesional de la contabilidad utilizará siempre su juicio profesional. En la parte B de este código encontramos la aplicación del marco conceptual en determinadas situaciones. Para este caso se habla del ejercicio como tal. La parte C habla de la misma aplicación conceptual en determinadas situaciones, pero en este caso es la empresa, ya que hablamos de circunstancias particulares. El cumplimiento de este código es obligatorio, salvo si el mismo autoriza una excepción. Principios fundamentales. Todo profesional contable debe tener presente o debe tener claros 5 principios. El primero de ellos es la integridad. Hace referencia al comportamiento de este profesional en cuanto a su franqueza y honestidad, al mismo tiempo a la justicia en el trato y la sinceridad. Este profesional de contabilidad nunca se asociará a sabiendas de que el informe o la declaración o la comunicación que se va a emitir contenga información, por una parte, que sea una afirmación falsa o que induce a un error. Segundo, que contenga afirmaciones o informaciones proporcionadas de manera irresponsable. Y por último y no menos importante, aquellos informes que omiten o ocultan la información que deben ser incluidas en cualquier momento. Por otra parte, encontramos la objetividad. Hace referencia a que este profesional no va a comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflictos de intereses o influencia de terceros. Por otra parte, encontramos la competencia y diligencia profesional. En este tema se habla de las obligaciones. Entonces, ¿qué obligaciones tiene un profesional? Primero, debe mantener el conocimiento y la actitud profesional al nivel necesario para permitir que los clientes o la entidad en la que trabaja reciban un servicio profesional competente. Segundo, debe actuar con diligencia y conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables cuando se presenta el servicio. Esta competencia profesional puede dividirse en 2 fases separadas. Una, que es la obtención de la competencia profesional, y 2, el mantenimiento de la competencia. Por otra parte, encontramos la confidencialidad. Hace referencia a la abstención de, en primer medida, divulgar fuera de la firma o de la entidad en la que trabaja información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, salvo que se haya autorizado en forma adecuada y haya un derecho o un deber legal para la revelación. Y 2, de utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales en beneficio propio o de terceros, como por ejemplo la entrega de documentos a otro tipo de evidencias en un proceso judicial o la revelación a autoridades públicas competentes.
Por otra parte, también es posible si existe un deber o un derecho profesional de revelarla, siempre que la disposición legal no lo prohíba, es decir, para cumplir la revisión, preguntas o investigaciones de calidad de un organismo miembro de IFAC o de un organismo profesional. Otro caso es para proteger el interés profesional del profesional de la contabilidad en proceso legal o por último por cumplir normas técnicas o requerimientos de ética. Por otra parte, tenemos el comportamiento profesional. Este comportamiento habla de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe o debería saber que puede desacreditar la misma. Al realizar las acciones de marketing o de profesional de su trabajo, el profesional debe ser honesto y sincero. Evitará por cualquier motivo, primero, efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrece, sobre su capacidad o sobre la experiencia que posee. O por último, evitará realizar comparaciones sin fundamentos que relacione el trabajo de otros profesionales. Marco conceptual. En el marco conceptual hacemos énfasis del entorno, pues este código se establece con el propósito de que el profesional de contabilidad identifique, evalúe y haga frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. El profesional de la contabilidad hará uso de su juicio profesional para identificar las amenazas, las evalúe y de esta forma determine un nivel aceptable, y así pueda hacer uso de salvaguardas para reducir la amenaza. El profesional deberá evaluar las amenazas en relación con el cumplimiento de su principio fundamental. Siempre hará uso de su juicio profesional. El profesional deberá tener en cuenta factores cualitativos y cuantitativos al evaluar la importancia de la amenaza. El incumplimiento inadvertido de una disposición del código se puede corregir con prontitud. En situaciones inusuales en las que la aplicación del requerimiento específico del código promueve un resultado distorsionado o vaya en contra del interés público, se recomienda consultar a organismos miembros de la IFEC o un regulador competente. Amenazas y salvaguardas. Una amenaza puede ser originada por la relación y las circunstancias en las que se desarrolló el profesional de la contabilidad. Una amenaza compromete el cumplimiento de los principios fundamentales del profesional. Estas amenazas tienen una clasificación. Por una parte, encontramos las amenazas de interés propio, que significa que hay un interés financiero o otro tipo de interés que influye de forma inadecuada en el juicio y comportamiento del profesional. Están las amenazas de autorrevisión. El profesional no evalúa adecuadamente los resultados de un juicio realizado o un servicio prestado, el cual se convertirá en la base para llegar a una conclusión como parte de su servicio actual. Está la amenaza de abogado o de abogacía. El profesional promueve la posición de un cliente o una entidad donde labora hasta el punto de poner en riesgo su objetividad. También tenemos la amenaza de familiaridad, que pasa cuando el profesional mantiene una relación estrecha con el cliente o entidad y se encuentra demasiado afín con este. Acepta de cualquier forma el trabajo y lo prolonga. Por último, encontramos la amenaza de intimidación, que es aquella en la que se ejercen presiones o intentos que pueden ejercer contra el profesional para que ejerza una influencia indebida y lo hagan actuar sin objetividad. Las salvaguardas. Una salvaguarda son las actuaciones o medidas que eliminan o reducen las amenazas a un nivel aceptable. Encontramos dos categorías. En la primera encontramos las salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias. En estas encontramos los requerimientos de forma teórica, práctica y de experiencia para acceso a los profesionales del requerimiento de información profesional continua, la normatividad relativa al gobierno corporativo, la norma profesional seguida por un organismo profesional o un regulador y procedimientos disciplinarios
y una revisión externa realizada por un tercero legalmente habilitado de la información, declaraciones y comunicaciones de la información producida por un profesional de la contabilidad. Encontramos las salvaguardas en el entorno de trabajo. Las salvaguardas siempre incrementan la probabilidad de identificar y desalentar un comportamiento poco ético. Estas pueden ser instituidas por organismos profesionales o por las disposiciones legales y reglamentarias, también por entidades o empresas que dan empleo, incluyendo sistemas de reclamación de efectivos, bien publicitario y la imposición explícita al deber de formas de información sobre el incumplimiento de los requerimientos de ética. Resolución de conflictos de ética. El profesional, en el cumplimiento de los principios fundamentales, se puede ver obligado a resolver un conflicto que se le presente. Para eso, el profesional debe tener en cuenta los factores relevantes como hechos relevantes, cuestiones de ética en las que se tratan, los principios fundamentales relacionados con la cuestión de la que se trata, los procedimientos internos establecidos y, por último, las vías de actuación de alternativas. Luego de terminar una vía de actuación, el profesional debe determinar las consecuencias que la misma puede producir. En caso de no lograr reducir la amenaza, se puede consultar a otra persona competente para que preste su ayuda con el conflicto que se presenta. El profesional podrá determinar si consulta primero a los responsables del gobierno de la misma, segundo al Consejo de Administración o por último al Comité de Auditoría. El profesional también puede documentar todo su proceso si él lo determina. Es decir, puede trabajar, recoger cartas, escritos que hablen sobre los detalles de discusión y las decisiones que se tomen. Si un conflicto significativo no puede ser resuelto por el profesional, se puede considerar la posibilidad de obtener asesoramiento profesional del organismo competente o recurrir a un asesor jurídico para no violar el principio de confidencialidad del profesional. El profesional puede hacer uso de dos figuras, una que es la figura anónima y otra bajo la protección del secreto profesional para poder establecer el límite de peligro o poder resolver de esta manera el conflicto. Si después de agotar todas las posibilidades relevantes el conflicto de ética sigue sin ser resuelto, el profesional puede rehusarse a seguir asociado con esta situación y de esta forma él determinará si es adecuado retirarse del equipo de trabajo o del cargo que está desempeñando. Muchas gracias.